Es viable. Es viable. El Ministerio de Cultura no está señalando que hay sobreposición, porque eso nos lleva a la segunda pregunta que ha hecho el congresista Olechea en relación a si se están duplicando funciones. El Ministerio de Cultura considera que no hay esa duplicidad de funciones porque la actual normatividad existente compete a las decisiones del Ejecutivo. Esta de aquí en realidad viene a señalar sobre leyes que se puedan promulgar que afecten, es decir, previo a las decisiones del Ejecutivo. Y por eso es que el Ministerio de Cultura señala que no hay duplicidad y es viable. Voy a pedir que el informe completo sea remitido a cada uno de los despachos, porque efectivamente el propósito es tener un debate amplio. Está el documento colgado en la página web, pero vamos a remitir por vía electrónica a cada uno de los despachos, también para que con sus asesores correspondientes podamos abordar en el debate ulterior del dictamen, ¿no? Efectivamente, el congresista Ceballos ha planteado el tema de qué ocurre con las ordenanzas municipales y los gobiernos regionales. Es un tema que efectivamente podríamos afinar qué acontece allí. Sin embargo, no confundamos el derecho de consulta previo, libre e informado a las comunidades nativas y las comunidades campesinas con el derecho de consulta ciudadana. Son campos distintos, claramente distintos, tanto en la legislación internacional como en la legislación nacional. El derecho de consulta ciudadana en algunos casos lo han implementado las municipalidades y la Defensoría del Pueblo ha reconocido que este existe. Pero no nos olvidemos que nuestro ordenamiento jurídico internacional y los convenios que hemos suscrito y la existencia de la propia ley de consulta previa legislativa, de la consulta previa en materia de decisiones del Poder Ejecutivo ya está establecido. Hay algunos problemas en su implementación que justamente en la parte del informe señalé, por ejemplo, como en el caso de una comunidad campesina en Ica, o como en el caso de Tacna, por ejemplo, se ha vulnerado el derecho de consulta previa de comunidades. Y eso es un tema que hemos expuesto ya en su momento al Ministerio de Cultura y le hemos expuesto también al propio Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué va a pasar en aquellas decisiones del Ejecutivo donde debió hacerse consulta previa y no se hizo, ¿no? Ahí hay un tema preocupante. Pero esto de acá no se refiere a las decisiones del Poder Ejecutivo. No obstante, las observaciones que se han hecho deben ser asueltas con toda claridad en el entendido de que, como por ejemplo ha señalado el congresista Juan Carlos del Águila, esto puede volver más engorrosas y difíciles, y lo he dicho con toda claridad, las decisiones sobre reglas de juego claras para la inversión. La intencionalidad del proyecto de ley es más bien del dictamen y del proyecto de ley al que ha dado origen el dictamen, es más bien cómo conciliar tanto el derecho a la inversión con los derechos de los pueblos originarios. Y queremos que ese nivel de desarrollo alcance no algo que queremos inventar en el Perú, sino, por ejemplo, Colombia tiene un mecanismo en su Congreso de consulta previa legislativa, y que creo que sería importante incluso compartir con ustedes cómo ese proceso de consulta previa legislativa no ha constituido un elemento de traba en el caso colombiano. ¿Cómo podemos hacer entonces que en el caso peruano más bien se complemente el derecho de consulta previa, que en este momento existen ya para implementación de decisiones del Ejecutivo, pero no existen complementariamente para aquellas normas legales que pudieran afectar derechos de pueblos originarios? Y entonces el tema aquí no es cuando ya se va a ejecutar, sino cuando se va a mandatar la posible ejecución en el marco, en la elaboración del marco jurídico. Congresista Horacio Ceballos tiene la palabra y continuamos con el debate. Una interrupción, congresista, presidente. Horacio, tiene el uso de la palabra. Ya, gracias. Dos cositas nada más. Una, en relación a el marco normativo no solamente lo emite el Congreso, también están los decretos legislativos del Ejecutivo, y allí también, y tienen cobertura nacional, o sea, de una u otra manera siempre van a afectar a los pueblos originarios. De igual manera, las ordenanzas municipales también tienen cobertura dentro de los ámbitos de los territorios indígenas. Entonces, también hay un tema allí que preocupa. Entonces, por eso hacía la tingencia. O sea, definitivamente no es un tema solamente de la ciudadanía
como usted ha pretendido separar, porque creo y entiendo que la consulta previa, si bien está dirigida a los hermanos de nativos, ellos también son ciudadanos peruanos. O sea, creo esa aclaración. Y la segunda aclaración, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado, que hay que conciliar el derecho de los pueblos, pero no el derecho de la inversión, sino la necesidad de la inversión. Porque obviamente los ámbitos tienen una necesidad de invertir, pero no es precisamente un derecho. Gracias, presidente. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Melgarejo, bienvenida. Habíamos recibido su comunicación, pero tiene usted el uso de la palabra si así lo desea. Gracias, presidente. Muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar y hago extensivo a todos mis colegas congresistas. Presidente, nosotros como generadores de leyes no vamos a poner por encima del derecho positivo, y entonces pido a su presidencia y que se encuentran aquí todos mis colegas congresistas, que presumo yo que suele pasar y el ser humano es imperfectible, pero vamos por la perfectibilidad de la misma. Mi proyecto de ley, que he presentado una propuesta legislativa, presumo yo que erróneamente el primer vicepresidente de nuestro Congreso, a quienes yo tengo mucho respeto y es de mi bancada de Fuerza Popular, ellos quizás no tienen conocimiento, el equipo técnico, alguien presuntamente, tengo que presumir nada más, lo han derivado a la Comisión de Producción y a la Comisión de Economía. Y el proyecto de ley es el 2858, ley que prohíbe el uso de bolsas, ¿no?, de polipropileno. Es un proyecto donde se dice para salvaguardar todo el marino el litoral marino costero y todo lo que tenga que ver con los paisajes naturales. Un proyecto sustentado con objetivo, con todo, y entonces, por excepción, presidente, y también el reglamento nos confiere, para que aquí se vote, pido que mis colegas congresistas, porque a todos les he visto con una conciencia ambiental y esa cultura ambiental, mientras no se afecte, pido que acá se apruebe para que ese proyecto de ley sea revisada en esta comisión como corresponde, porque no atenta, y siempre voy a estar a favor de la preservación, conservación y también del desarrollo, y esto es en bien del desarrollo. Por favor, colegas congresistas, para que me ayuden para que retome aquí el proyecto de ley presentado. Gracias, presidente. Sí, gracias, congresista. Por excepción, he concedido la palabra, la sección pedidos había estado agotada y habíamos iniciado, pero estoy concediendo esa intervención por excepción. La congresista Patricia Donaire, la congresista María Elena Foronda, a continuación tiene el uso de la palabra. En aras de las excepciones y aprovechando la excepción de la congresista, felicitarle a Mari, porque la verdad que están derivando los proyectos a las comisiones equivocadas, y no es el único caso, querida Mari. También es el caso del proyecto del congresista Alberto de Belaúnde, que tratando sobre el mismo tema lo han derivado de economía y producción. Entonces acá yo tengo que suponer que hay una falla involuntaria, porque no creo que el ánimo sea dilatar mandando a comisiones diferentes proyectos que deberían estar en esta comisión. Así que yo creo, presidente, que debería aprovechar la oportunidad que una representante de la bancada mayoritaria le está solicitando esto, para también solicitar los proyectos de otros congresistas que han sido igualmente derivados. Gracias. Congresista María Elena Foronda. En ese mismo sentido, presidente, yo creo que es un tema no solamente de error involuntario, sino también procedimental, porque el contenido de los proyectos dice muy claro su naturaleza.
Y esto ha sucedido también con una norma, presidente, que se ha presentado sobre una ley que permite la alimentación vegana, o sea, alimentos libres de componentes de origen animal, y ha sido derivada a la Comisión de Descentralización y de Transportes. No tiene absolutamente nada que ver esa norma, si no tiene que ver con un tema o de salud o de ambiente, presidente, y no han sido remitidos adecuadamente. Entonces, sí sería interesante conversar con la primera vicepresidencia, que es quien, de acuerdo a información que tenemos todos, quien deriva los proyectos, para ver y solicitarle que estos proyectos que ha mencionado tanto la congresista Melgarejo como la congresista Donaire y el mío propio puedan ser derivados a la Comisión de Pueblos, presidente. Me sumo a este pedido. Sí, yo quisiera ordenar el debate de la sesión. En primer lugar, para proceder al pedido, quisiera dar por finalizada la etapa de la presentación del dictamen recaído sobre el proyecto de ley 005, con cargo a que en la Secretaría Técnica asumimos varias de las preguntas e interrogaciones que se han hecho, se les enviará documentación complementaria, esperando que además los colegas congresistas y las colegas congresistas puedan hacer los aportes y modificaciones que consideren pertinentes para proseguir en la siguiente sesión con el debate del dictamen recaído sobre el proyecto de ley 005. Entonces, terminada esa parte y señalando que continuará el debate, vamos a acoger el pedido que ha hecho la congresista María Melgarejo, y vamos a tener que tenemos quórum correspondiente, Secretaría Técnica, tenemos quórum correspondiente, señalando dos cosas desde la presidencia. Uno, que efectivamente hemos expresado a la vicepresidencia de manera verbal, y también hemos expresado de manera pública y por escrito que la verdad es que no nos parece un error que proyectos de ley que versan sobre la misma materia y que pueden ser enviados a una primera y a una segunda comisión, por excepción a una tercera comisión, en este caso haya sido ignorada esta comisión. Esto nos parece, además, vulnera el reglamento del Congreso y puede ser, como se ha señalado con buen espíritu, que no sea intencional, pero el resultado es concretamente el retraso de la posibilidad de avance de la aprobación. O sea, ese es el efecto concreto. Y ese efecto sí puede ser, en mi opinión, deseado. Entonces, ya que la congresista María Melgarejo ha planteado que se remita a esta comisión su proyecto de ley, recuerdo que han sido derivados también de manera irregular los proyectos de ley 2821-2017 del congresista Alberto de Belaúnde. Y él participó en una de nuestras sesiones pidiendo que su proyecto de ley también fuera competencia de esta comisión. Está el proyecto 2843 del congresista Miguel Torres Morales, que también es de Fuerza Popular. El proyecto de ley 2852 de la bancada del Partido Aprista, del congresista Javier Velázquez Quesquén. El proyecto de ley 2858, que es el proyecto de ley que ha planteado la congresista María Melgarejo. Entonces, vamos a proceder a la votación, sabiendo que el resultado práctico de votarse esto y se pide, pasa la decisión a la Junta Directiva, que va a tener que pasarla. Y eso, en términos prácticos, retrasa la aprobación del dictamen de hoy. O sea, esto es la consecuencia de ese tipo de medidas que se han tomado en la mesa directiva. Y yo quisiera que en función de eso, estando informados, sepamos la consecuencia práctica de esta votación. Vamos a someter a votación. Los que estén, y yo añado, creo, a su pedido, congresista Melgarejo, que se pidan los otros proyectos de ley. Sería lo correcto. La votación es pedir al Consejo Directivo del Congreso que los otros proyectos de ley que he leído, del congresista de Belaúnde, del congresista Miguel Torres, del congresista Javier Velázquez, de la congresista María Melgarejo, puedan ser remitidos a esta comisión. Sí. Presidente,
Realmente es lamentable lo que está pasando en relación a los proyectos que no llegan a tiempo. Pero lo que a mí me preocupa muchísimo, presidente, es que ya tenemos un dictamen, un predictamen, se ha constituido una mesa técnica que se ha llevado a cabo con asistencia de la sociedad civil, de la industria de plástico, de la propia Sociedad Nacional de Industria. Ahí está nuestro amigo que está presente otra vez aquí. Y sobre lo ocurrido no se pidió ningún tipo de reconsideración. Es más, se aprobó el acta y esto llevó adelante la propuesta de un predictamen que deberíamos aprobar el día de hoy, justamente sobre el tema de la ley de plásticos. Sí, señora, fue así. Ese procedimiento, presidente, a través suyo, congresista, se llevó de esta manera. Por lo tanto, el admitir esta solicitud que es de justicia, que me parece justo lo que ustedes están solicitando, nos retrasaría, y esa es la pregunta que hago, el debate del predictamen y de todo el proceso que se ha venido llevando adelante con el tema de la ley de plásticos. Yo quisiera saber, por favor, cómo podemos resolver este tema, porque si no vamos a estar cada vez presentando nuevas iniciativas legislativas que no responde de la voluntad de la congresista, sino de una falla en el procedimiento administrativo, ¿no?, que estaría generando un impacto finalmente sobre el resultado de lo que queremos, presidente, que es la aprobación de la ley. Entonces yo quisiera, por favor, sobre esto, que usted pudiera hacer una precisión, porque incluso estaría violentando el propio reglamento, el artículo 58 del reglamento del Congreso, presidente. Para abonar en favor de la votación, voy a someter a votación. Congresista María Melgarejo, tiene usted la palabra. Presidente, gracias. Y quiero saludar por la forma como usted dirige la presidencia y es equitativo en este aspecto. Yo saludo lo que ha vertido la congresista María Elena Foronda. No vamos a trazar nada. Cuando hay una excepción y un pedido, el reglamento está claro, lo dice el artículo 58, pero también nosotros podemos hacer por excepción que esto pueda ser debatido, más enriquecido con una sesión extraordinaria. Y esto no es que yo he estado descuidada, presidente, a usted le consta y le agradezco ese gesto como presidente, ha enviado antes que salga ese predictamen. Es por eso que por justicia legislativa y por el derecho que me confiere como generadora de leyes, y estos espacios son para consensuar, debatir y hacer y sentar las bases para un desarrollo justo, equitativo, y que lo hemos escuchado al presidente del Congreso, presidente, que ha dicho, él también está con la camiseta y mi bancada sí, preservación sí, conservación sí, desarrollo también, y podemos consensuar, y como usted tiene conocimiento, presidente, y ha apoyado en que erróneamente e involuntariamente debemos de presumir que el personal, estoy diciendo presuntamente, se ha equivocado y ha mandado a esas dos comisiones. Llamo la atención y pido a mis colegas congresistas que me apoyen en esta excepción y que votemos para que este acuerdo se prevalezca por justicia legislativa como un derecho parlamentario, como generadores de leyes, presidente. Invoco a usted, conocedora de su espíritu, de que está atrás de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, congresista Melgarejo, por reconocer que ha hecho todas las gestiones posibles para que su proyecto de ley, como los otros, vinieran a esta comisión, pero no está en mi potestad, sino pedirlo. Congresista Olechea, tiene usted la palabra. Presidente, no ha habido voluntad de retrasar el proyecto. No hubo quórum la semana pasada, no habían tampoco los acuerdos y los consensos, que a pesar de que no hubo el final del día la votación, se ha trabajado. Se ha trabajado la semana pasada y creo que se han logrado consensos importantes. O sea, no se ha dejado de trabajar en el equipo, tengo entendido, se ha trabajado con los empresarios, todo el mundo ha trabajado y tanto que hay un consenso inclusive con el Ministerio del Ambiente. Entonces yo creo que hemos avanzado bastante, no hay el interés, como se trató de publicitar, de estorbar y de trabar y de parar, sino yo creo que lo que tenemos es que la semana pasada, como no se cerró el acta, los acuerdos estaban en el aire. A pesar de eso, se ha trabajado. A pesar de eso, se ha llevado a cabo no solo la mesa técnica, sino un grupo de trabajo y se le ha puesto todo el empeño para buscar una solución
a un problema que a todos atañe y a todos preocupa. Entonces yo creo que el tema puesto por la congresista Melgarejo es válido y lo que sería importante es seguir en el tema, y hay propuestas que hay de trabajo que están siendo, yo creo, de manera con un consenso importante que podríamos revisar. Es la propuesta que hoy día nos envía el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ese es mi sentir, presidente. Acá, bajo ningún motivo, tal vez de errores que han habido, que la gente se fue, no se pudo al final cerrar el acta, eso no ha parado. El trabajo no se ha detenido. Yo creo que han habido, dentro del espíritu de todos los congresistas, de seguir adelante y de lograr un consenso o un proyecto que tiene una amplia aprobación de parte de todas las personas que han trabajado. Yo creo que ha sido positivo y en ningún momento se ha dejado de trabajar, como repito, en el interés de lograr encarar este problema que a todos atañe. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lechea. Para poder llevar al voto, yo quisiera, desde la presidencia, si me permite, en el pedido que ha hecho la congresista María Melgarejo, de que se acote un plazo, porque estamos terminando la legislatura. Entonces, nosotros haremos el pedido, pero tendría que votarse, en todo caso, pedirse que sea remitido a comisión y que el tema sea votado el martes, porque si no se queda esto de manera indefinida. Entonces, si permite que en esos términos se pueda acotar la votación para que no quede indefinido, porque si no, este tema va a frenarse. Sí, congresista. Hay una propuesta concreta del Ministerio. Yo creo que sería interesante que lo revisen los legisladores y hagan perdón, termino y encantado de cederle la palabra, o le cedo la palabra, por favor. A través de la presidencia, por favor, para ir al voto, y hay que sancionar acuerdos de acta. Justamente un problema de la anterior sesión Presidente, fue yo creo que no, se fue el quórum. Solamente le pediría poder ser muy concretos en nuestras intervenciones, será el solicitud del congresista y proceder al voto. Presidente, será mi intervención. Gracias. Ya. Entonces termino la mía. Muchas gracias, a través de la presidencia. Yo creo que hay un trabajo importante en la mesa, concordado, presentado por la ministra por el Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que eso ayudaría porque eso ha sintetizado mucho el esfuerzo del trabajo hecho la semana pasada, y que sea al respecto a este tema, que se hagan llegar las observaciones y podamos la próxima semana pasar al voto. Vamos a proceder a votación. Los que estén de acuerdo que se haga el pedido a la mesa directiva, al Consejo Directivo, de remitir el proyecto de la congresista Melgarejo y los otros proyectos de ley que he reseñado. Levanten para ser votado el próximo martes. Levanten la mano, por favor. De manera nominal. Congresista... no, el pedido se hace hoy día, para la votación el martes. Congresista María Melgarejo, a favor. Congresista Lechea se abstiene. Congresista del Águila se abstiene. Congresista Mamani, a favor. Congresista Horacio Ceballos, abstención. Congresista, abstención. No hay acuerdo, mayoría, para pedir que vamos a votar, entonces a proceder a votar el dictamen tal como lo tenemos, incorporando algunas de las opiniones que nos ha alcanzado el Ministerio del Ambiente, que en realidad pueden ser perfectamente incorporadas. Vamos a proceder entonces a votar el dictamen. Los que estén a favor, congresista Mamani. A favor del dictamen, estamos votando el dictamen. Congresista, los que estén a favor de la aprobación del dictamen. A favor. Congresista Juan Carlos del Águila. En contra. En contra. Congresista Melgarejo. En contra. Congresista Horacio Ceballos, a favor. Congresista Patricia Donaire, a favor. Congresista Foronda, a favor. La presidencia, a favor. Ha sido aprobado por mayoría. Se consulta la dispensa del acta para la aprobación de los acuerdos. Congresista Horacio Ceballos, dispensa del acta para acuerdo, a favor. Congresista Patricia Donaire, a favor. Congresista Foronda, a favor. Congresista Melgarejo, congresista del Águila, congresista Mamani, congresista Olechea, congresista Mamani, a favor.
A favor. Congresista Olechea, su voto. Dictamen. ¿A favor? A favor. Congresista Melgarejo. A favor, presidencia, a favor. Siendo las 9:55 de la mañana, felicitando a esta comisión por haber aprobado el dictamen en el Día Mundial del Ambiente, en el Año Internacional de Protección frente al Plástico. Saludo la responsabilidad, el voto de esta comisión y nos congratulamos todos con esta buena noticia para el Perú. Bien, se levanta la sesión de la Comisión de Defensa de la Comisión de Pueblos Andinos. Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, se ha aprobado el dictamen justamente que tiene que ver con la regulación del plástico y de los envases, por cierto, descartables. Muy importante porque ya se ha regulado en ese sentido en otros países como Colombia y Chile. Ahora tiene que pasar este dictamen al Pleno del Congreso. Recordemos que también está sesionando la Comisión de Transportes que preside el congresista Roy Ventura, como pueden ver, pero también está sesionando la Comisión de Constitución que preside, vemos en el hemiciclo, ¿no? En el hemiciclo, la comisión tiene que ver el preinforme del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo sobre el Tratado Internacional Ejecutivo número 174, acuerdo específico entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia para el Centro Binacional de Atención de Frontera Desaguadero. También otro tiene que ver con el control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, el decreto de urgencia 05, que establece medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico. Escuchemos al congresista Miguel Ángel Torres. En tal sentido, cumplen con ser medidas extraordinarias en materia económica y financiera y dado en funciones de interés nacional. Asimismo, cumplen con los requisitos de generalidad y temporalidad. Sin embargo, presidente, también los informes recomiendan al Poder Ejecutivo a que adopte en futuras oportunidades medidas a nivel reglamentario para garantizar que en los procesos de contratación pública en los que se utilicen fondos públicos, independientemente de la modalidad de contratación, se cautelen los principios exigidos por el artículo 76 de la Constitución, principios tales como el de igualdad de trato, publicidad, transparencia y equidad. Sobre el Tratado Ejecutivo, presidente, tenemos el informe sobre el Tratado Ejecutivo Convenio 173, Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China. El referido convenio tiene como objetivo formalizar el ofrecimiento del Gobierno de la República Popular China consistente en proporcionar al Gobierno de la República del Perú una donación ascendente a 50 millones de yuanes de renminbi, ese es el nombre de la moneda, para financiar el proyecto de mejoramiento de los servicios culturales del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y otros proyectos de común acuerdo. El convenio, presidente, no versa sobre ninguno de los artículos previstos en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, es decir, no versan sobre derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional ni contienen obligaciones financieras para el Estado. Asimismo, las medidas previstas en el convenio no crean, modifican o suprimen tributos, no requieren modificación o derogación de leyes y no requieren medidas legislativas para su ejecución. Presidenta, los informes del Grupo de Trabajo concluyeron que los decretos de urgencia 001-2018 y 002-2018 y el convenio 173 cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Perú. Eso es todo, presidenta. Gracias, congresista Torres. Le damos la bienvenida al congresista Héctor Becerril. Okay. Gracias, congresista Alcorta. Le damos la bienvenida también a la congresista Patricia Donaire. La Comisión de Constitución y Reglamento hace suyo los informes que ha remitido el coordinador del grupo de trabajo y vamos a proceder con la votación correspondiente del dictamen. Señores congresistas, los que estén a favor, vamos a hacer una votación nominal. De los dictámenes expuestos por el congresista Torres. Congresista Lescano, con el micro, por favor. A favor, presidente. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Vilcatoma. A favor. Congresista Figueroa. A favor.
Congresista Domínguez. A favor. Congresista Takayama.